¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Noticiero Cristiano. Como todos los domingos, hoy tenemos mucho para informarles de la mejor información, como siempre, en Noticiero Cristiano. Pero quédense con nosotros porque ahora les mostramos nuestros titulares. Capellanes del Paraguay son capacitados por ponentes internacionales de alto rango militar. El doctor Alfred Neufeld se refiere a la renuncia papal. El Ministerio de Jóvenes Comando 7 realiza importante actividad con los reclusos del penal Panchito López. Usted ya está en el centro de la información. Esta y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y ahora sí empezamos el desarrollo de nuestras noticias y les agradecemos por acompañarnos como cada domingo. La Iglesia Cristiana Emmanuel lleva adelante un proyecto de tener una emisora de radio y lo hace a través de internet. En sus programaciones se pueden escuchar músicas de alabanza, adoración y prédicas que sirven justamente para impactar la vida con el mensaje de nuestro amado Dios. Radio Emmanuel emitió sus primeras transmisiones en el mes de enero de este año y es una propuesta realizada por varios miembros de la iglesia que deseaban contar con una emisora propia. Bueno, nosotros hemos presentado esto en reunión de miembros. En 2 ocasiones hemos hablado del proyecto donde ha sido aceptado con gran entusiasmo. Actualmente tenemos una persona adulta, digamos un señor y un joven, el joven que está manejando especialmente, y después de mi parte como pastor también. Y tenemos varias personas que están preparándose para otras programaciones que tendremos más adelante, educación en el área deportivo, área de finanzas, área de niños, que está proyectando que todavía no sale al aire. Así que por el momento estamos 3 involucrados, pero a la medida que crecemos queremos involucrar a más personas. La propuesta de la Radio Emmanuel es acompañar con programación positiva que impacten en las vidas de las personas. Pero en el futuro apuntamos a especialmente personas que están en oficina escuchando, que de repente no tienen tiempo para una entrevista personal o una educación personal. Entonces apuntamos para dar una educación de acuerdo a los diferentes ministerios que tenemos. Por ejemplo, Ministerio de Niños, que haya programación específica para niños. Tenemos el Ministerio Deportivo, que haya educación, cómo poder alcanzar a más personas a través del deporte, sea para el compañerismo y también para que conozcan mejor a Dios. También en el área de finanzas, sabemos que mucha gente tiene grandes dificultades en la área de finanzas, entonces tenemos personas que están preparando para que haya una proyección económica y de esta manera de ayudar a la gente cómo manejar las finanzas. La pueden buscar en internet a través del Facebook de la iglesia, que es Emmanuel Dios con nosotros. Actualmente, la radio transmite todos los días en horas de la mañana con música variada y prédicas en el microprograma Oasis para el Alma, y los domingos se transmite el culto central. Y nos vamos a la zona este del país porque la Escuela Cristiana Mizpa de Hernandarias se prepara para el inicio del año lectivo. ¿Cómo lo hace? Con talleres y tareas de acompañamiento para padres y para los niños también, con el fin de seguir sembrando la palabra de Dios en sus corazones. La Escuela Cristiana Mizpa de la Iglesia Biblia Abierta de Hernandarias es una institución sin fines de lucro, donde brindan una educación de calidad, demostrando que la buena educación no tiene por qué ser cara. La directora de la escuela sostiene que se ve la necesidad de ir sembrando la palabra de Dios en la familia. Si ya sin Cristo, siempre se dice que la educación es la que transforma la vida de las personas, la que transforma una nación. Más con la palabra se transforma las vidas, las familias, y es lo que pretendemos, que los chicos que salgan de aquí tengan por sobre todas las cosas la convicción de que Dios es real y que Dios es el que les va a guiar durante el resto de sus vidas y es el que va a hacer que sean personas sobresalientes, honestas, trabajadoras y que puedan servir a su comunidad algún día, ¿verdad? Y sobre todo servir al Señor en el lugar donde estén también. Este año lectivo apuntan a intensificar los esfuerzos para llegar mejor tanto a los niños como a los padres y generar transformación. Eso es justamente lo que queremos, plantar en ellos la semilla para que sean ellos los que lleven a las casas lo que nosotros les enseñamos todos los días, ¿verdad? Entonces, en el recreo, cuando están jugando,
en todas las actividades que hacemos, deportivas, cuando están en clase, ¿verdad? Todo momento es un buen momento para hablarles de Dios y decirles, ¿verdad? Que no es solamente los domingos, todos los días nosotros caminamos con Dios. No es solamente el domingo cuando voy a la iglesia o cuando tengo problemas, sino que en los momentos difíciles, en los momentos alegres, todo el tiempo Dios está con nosotros, ¿verdad? La Escuela Cristiana Mizpa funciona desde el jardín hasta el 7º grado a partir de este año y pretende ir creciendo cada año en este lugar de pacto donde Dios es testigo de lo que se va haciendo por la vida de los niños de esta ciudad. Y justamente sobre el tema del inicio del año lectivo, las cámaras del Noticiero Cristiano salieron nuevamente a las calles porque queríamos saber cómo se están preparando tanto los padres como los alumnos para el inicio de este año lectivo. Vamos a ver qué nos decían justamente en esta cámara que salió a las calles del Noticiero Cristiano. En la facultad, bien, estamos preparando bien. La verdad que tomar con más seriedad, ¿verdad? Sobre todo, ya estoy por finalizar justamente y como todo profesional responsable, tratamos de ponernos en forma. Decime, ¿vos crees que la educación se hace en la escuela, en el colegio o también los padres son responsables? Bueno, la base de todo yo creo que sería el hogar, sí. Ya que de ahí viene cómo te comportas para afuera con la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo te estás preparando para las clases? Nada, estoy tratando de disfrutar los últimos días que me quedan mis vacaciones. Decime, ¿y cuáles son las expectativas o objetivos que tenés para este año? Y en la facultad siempre ponerle todas las ganas que pueda para sacar los mejores resultados que pueda. Siempre preparándome así, estar lo mejor preparado para lo que es el día de mañana. Usted está en el Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Quédese con nosotros porque al volver de la pausa le contamos más acerca de una capacitación que se realizó para militares de alto rango. Los detalles al volver del corte. El 10 de mayo de 1748, en pleno alta mar, John Newton se encuentra de rodillas pidiendo a viva voz: «Señor, ten misericordia de nosotros». Su barco es azotado ferozmente por una tormenta de grandes proporciones y está a punto de ser hundido. Es allí que el hasta entonces capitán del barco, John Newton, siente verdaderamente que Dios escucha las oraciones y que es capaz de responderlas aunque vinieran del hombre más ruin. Ese día, este traficante de esclavos comienza la transformación que cambiaría su vida para siempre, convirtiéndose en un destacado abolicionista de esclavos en el Reino Unido, cuyo proyecto es aprobado por el Parlamento inglés en 1807, dando fin a la esclavitud. John Newton, ordenado como ministro de la Iglesia Anglicana, es reconocido como extraordinario escritor de himnos cristianos. Estudiando Primera de Crónicas 17:16, prepara el sermón del Año Nuevo de 1773, titulado Expectativa y Revisión de Fe, cuya séptima estrofa se convierte en uno de los himnos más emblemáticos del cristianismo, llamado Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, fui ciego más. Y esto forma parte de personajes y hechos reales que forman parte de la historia del cristianismo. A lo largo de nuestra programación, el Noticiero Cristiano, cada domingo queremos comentarles más acerca de lo que es esta interesante aventura del cristianismo a lo largo de nuestras vidas. Algo más que queremos compartir también en esta mañana, y ya lo adelantábamos antes de ir al corte, es sobre una importante capacitación que se llevó adelante, y esto lo desarrolló el Ministerio de Capellanía Militar, donde estuvieron presentes altos exponentes militares a nivel internacional. La Asociación de Militares Cristianos del Paraguay realizó los contactos para la realización del curso básico de capellanía militar con exponentes internacionales, a fin de ir preparando a los capellanes que brinden su servicio en el ejército paraguayo a través de la Capellanía Nacional Evangélica. Este es un curso básico que no es preparado pensando solamente en una nación, es internacional en el material que contiene. Por ejemplo,
la parte principal del curso son los temas académicos que enseñan en la Escuela de Capellanía del Ejército de los Estados Unidos, pero durante los años ha sido modificado según las necesidades de los países a donde vamos a enseñar. El equipo de entrenamiento está compuesto de 8 personas de diferentes nacionalidades que traen sus experiencias y conocimientos para compartir en la capacitación. Porque mucha gente piensa que el capellán solamente lleva una parte religiosa, pero esencialmente la labor del capellán es sostener el ámbito de lo emocional del soldado, por supuesto a través de la palabra de Dios. Del curso participaron 56 personas, pastores que brindan su tiempo como capellanes voluntarios dentro de la Capellanía Evangélica Nacional. La mayoría de los compañeros capellanes, colegas, manifiestan que realmente, así como yo dije al principio, que es un regalo poder capacitarse acá en casa, ¿verdad?, en Paraguay, para recibir toda la capacitación de 250 años de experiencia de los norteamericanos. Estamos muy felices. Pasamos ahora a otro tema que conmocionó a todo el mundo en la semana. Hablamos de la renuncia del Papa Benedicto XVI. El doctor Alfred Neufeld nos da una opinión acerca de este importante tema, un enfoque diferente acerca de este tema. Para uno de los referentes del evangelismo fue una sorpresa la decisión de Benedicto XVI, pues la mayoría de los papas dejaban el cargo cuando morían. El doctor en teología Alfred Neufeld toma con aprecio la determinación de Joseph Ratzinger, pues fue sabio al darse cuenta que con una edad avanzada es difícil gobernar tan importante religión. Una de las razones del por qué me parece ser un paso sumamente inteligente, tomar eso de sorpresa y rápido, es precisamente porque un papa convaleciente se sabe en la historia. La mayoría de los papas los últimos 3 a 6 años ya eran seniles o incapaces de gobernar y se desarrollaba una claque manipuladora muy fuerte alrededor de la figura. Entonces yo creo que con muy buen tino Ratzinger resolvió eliminar, cortar todo eso y fresca y rápidamente, según plazos claros establecidos, abrir el camino a un sucesor. Con respecto al relacionamiento del catolicismo con la Iglesia evangélica, Neufeld destacó la apertura de los 2 últimos papas y lograr algunas coincidencias sobre cómo se obtiene la salvación por gracia y no por obras. Abrió todo un departamento al respecto, ha insistido mucho que nuestro mundo llegó a ser tan secularizado que hay que evangelizar de cero. Coincidimos en este análisis las iglesias evangélicas. Otro legado será que esa trifurcación que se tuvo en la orientación de la Iglesia Católica, tenías obispos izquierdistas, liberacionalistas, tenías obispos excesivamente ortodoxos y conservadores y tenías obispos carismáticos. Él logró acercar esos 3 grupos alrededor de una línea más biblista. Y eso es un legado muy importante. A partir de ahí, las iglesias evangélicas hemos tenido mucha más facilidad en dialogar, en encontrar cierto espacio común. Un legado que viene desde Vaticano II, donde Ratzinger ya fue muy fuerte y Juan Pablo II, que no estuvo en Vaticano II, pero él hizo su tesis sobre la teología de la gracia. Y por ejemplo, este Papa saca juntamente con la Iglesia Luterana un documento donde coinciden sobre cómo podemos ser salvos por gracia y no por obras. Neufeld no quiso aventurar por quién será el sucesor, pues siempre existe mucho hermetismo. Los candidatos son de varios continentes, pero a su parecer se perfila un papa mucho más joven que Benedicto cuando había asumido en el 2005. Quédense con nosotros en Noticiero Cristiano porque esto es tan solo la primera parte de lo que fue la opinión del doctor Alfred Neufeld. Durante la programación les vamos a estar mostrando una segunda parte sobre este interesante tema. Pasamos a otra información y tiene que ver con un lindo testimonio. Hablamos del testimonio del pastor Isabelino Martínez, él es pastor de la Iglesia Biblia Abierta de Hernandarias. Él estuvo pasando por diferentes etapas laborales anteriormente, siempre en el área organizacional. Y justamente nos quiso comentar más acerca de esa experiencia que pudo vivir con Dios a lo largo de su vida. Isabelino Marcial Martínez siempre estuvo involucrado con actividades sindicales y políticas, desde ser presidente de Mesiteros de Ciudad del Este, presidente de diferentes organizaciones sociales, líder sindical tanto regional y nacional,
hasta ser candidato a diputado por la ANR. Y bueno, de repente estuve dentro de un grupo, de un sector político, y al final me eligieron para que yo pueda ser diputado también por el partido tradicional. Y bueno, yo acepté, y de repente en aquel tiempo, en un cierre de campaña, un tinglado cayó todo por nosotros y hubo muchos muertos y a mí no me pasó nada. Y fue algo que yo no entendía. El Señor me libró de la muerte, el Señor me ha bendecido en esa parte. Luego de este evento donde Dios le salvó de la muerte, decidió abandonar todo lo relacionado al activismo social. Imploró que Dios le hable y lo hizo a través del Salmo 91. Desde entonces, se dedica de lleno al llamado para servir al Señor como pastor, y actualmente va en su segundo periodo como presidente de la APEP de Hernandarias. Yo sé que es una tarea tan difícil de estar unificando ideas así de esa forma, pero lo lindo y lo precioso es que el Señor me dio un don muy especial para ir hablando con los colegas, ¿verdad? Nosotros los pastores necesitamos hoy en día que estemos más juntos, como amigos, como consiervos, porque nosotros damos muchos y muchas veces necesitamos, ¿verdad? ¿Y quién más mejor que un amigo pastor de vuelta ahí, ¿verdad? Que decir nuestro problema y que estemos orando y que estemos llorando juntos? Y yo sé que el Señor mira, el Señor escucha. El pastor Marcial Martínez sostiene que todo lo que vivió antes de entregar por completo su vida al Señor no llenó su corazón. Y hoy en día como pastor estoy totalmente, saturado por el Espíritu Santo. El Señor me llenó y me sigue llenando, y estamos con mi familia, estamos totalmente, enamorados del Señor, y estamos haciendo la labor que el Señor nos ha puesto. Estamos haciendo, pero de todo corazón. Queremos estar conectados contigo. ¿Y cómo lo hacemos? A través del Facebook. Para la gente que todavía no nos está siguiendo, lo puede hacer. Nos buscan Noticiero Cristiano, le dan me gusta y ahí pueden compartir con nosotros todo lo que tenga que ver con sus testimonios, actividades de sus iglesias, de sus instituciones, lo que quieran a través de nuestro Facebook. Ahí también pueden encontrar todo lo que tiene que ver con la noticia del ámbito cristiano, tanto a nivel nacional como internacional. Y por supuesto, como toda la semana también ponemos a su disposición el resumen del Noticiero Cristiano, así que no se pierdan la oportunidad de estar comunicados con nosotros a través del Facebook Noticiero Cristiano. Y sin perder más tiempo, queremos compartir con ustedes una segunda parte de nuestra encuesta, porque Noticiero Cristiano salió a las calles para preguntarle a las personas cómo se están preparando para el inicio del año lectivo. Esto fue lo que nos respondieron. Estoy con las compras, así viendo, ya comprando ya. Y por supuesto que ponerme las pilas y estudiar, por supuesto, poniéndome al día con las tareas, obviamente. Continuamos en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Y el Ministerio Comando 7 lleva adelante unas actividades recreativas y asistenciales desde el año 2012 en el Centro Educativo Integral de Itauguá, más conocido como el Correccional de Menores Panchito López. La actividad que ellos desarrollan realmente es importante debido a que son personas que necesitan muchísimo de Dios. Jóvenes de Itauguá involucrados en el ministerio denominado Comando 7 de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida ayudan de manera integral al Centro Educativo de Itauguá, con el objetivo de que conozcan a Dios como su Padre Celestial. Estábamos creando un teatro, que Reset Live, que era para todos los colegios, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que los del centro educativo también necesitaban, ¿verdad?, de visitas, de un apoyo, ¿verdad?, que sepan que alguien esté con ellos. Y así empezó el proyecto. Bueno, estamos con el grupo Comando 7 y también está en compañía del grupo Drive, que nos acompaña en cada ida que hacemos ahí. Y el plan es ir a compartir con ellos, bueno, Comando con algunas coreografías y teatros, y el grupo Drive con teatros. Y algunos se ocupan de dar la palabra,
y luego un momento de recreación con los chicos. Lo que más nosotros queríamos es ir a hacerle un poco de compañía, hablar con ellos y sobre todo llevarle ese mensaje de esperanza y de apoyo. Desde este mes festejarán con los reclusos sus cumpleaños para estar con ellos en esa fecha especial y así puedan reconocer que Dios se ocupa de aquellos que necesitan. Sí, yo tuve la oportunidad de ir 2 veces y en las 2 veces nos recibieron muy bien. Se pusieron muy contentos los chicos al ver que hay gente que piensa en ellos, que tienen esa voluntad de ir y visitarles. Jonathan nos comenta un testimonio que impactó su vida para seguir adelante sirviendo a Dios en este lugar. Que nos íbamos a ir a compartir con ellos, ¿verdad? Y me tocó así comprar cosas y me fui en un local para comprar pelotas, bombillas. Y estuvo un señor, ¿verdad? Y me dice, ¿por qué llevas tanto? ¿A quién le vas a regalar, verdad? Y le comenté que estaba en un grupo de Comando 7 que íbamos a llevar regalos para los jóvenes que necesitan en el centro educativo y empezó ya a llorar el señor, ¿verdad? Y sí, me empieza a contar su testimonio que tenía un hijo, ¿verdad? Que tenía 15 años, que estaba en el penal, ahí en el centro, y me dice que nunca se fue a visitarle y que sigamos adelante, que siempre no vayamos. Y eso fue lo que me incentivó más, ¿verdad? Para hablar con el grupo, con los líderes, para ir llevándole palabras que puedan cambiar su vida, ¿verdad? Que al salir de ahí puedan saber que hay alguien que le ama, ¿verdad? Que puede cambiar su vida y que pueda reiniciar su vida. El Centro Educativo Integral de Itagua necesita el apoyo de este tipo de proyectos que ayudan a los jóvenes del penal. Por eso están abiertos a dar permisos para la realización de estos. Y es momento del desarrollo de las noticias internacionales con Patricia Ginzo. Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mavi, gracias. De esta forma iniciamos el bloque internacional del noticiero cristiano. Vamos con esta primera información que tiene que ver con África. Hace unos años atrás el cristianismo era uno de los sectores más reducidos de África. Sin embargo, según un estudio reciente, se menciona que esta población creció en un 20% a nivel global y que en los próximos 10 años podría convertirse en uno de los principales grupos de referencia de este continente. Este estudio indica que por primera vez el cristianismo ha desplazado al Islam, convirtiéndose en la religión de mayor dominio en el continente africano. En 31 países africanos, el cristianismo es predominante, mientras que solo 21 naciones son islámicas y en 6 se practican las religiones tradicionales. En 1900, los cristianos en África eran 10 millones. En el 2012 han alcanzado la cifra de 500 millones. Dentro de 10 años, los africanos se convertirán en el bloque continental más grande de todo el cristianismo, dejando atrás a Europa y América. Si el cristianismo sigue creciendo a este paso en África, pronto se convertirá en el continente más grande en el mundo, lo que podría provocar muchos cambios en muchas naciones africanas, o es posible que pueda ocurrir una mayor persecución. Y en los últimos 50 años, la Biblia ha ocupado el primer lugar entre los libros más vendidos de la historia. Esto según Visual News, que realizó un estudio reciente acerca de este tema. Según Visual News, se ha vendido unas 3.900 millones de copias de la Biblia, mientras que el segundo lugar es para las citas del presidente Mao Zedong, tras vender 850 millones de copias. Harry Potter le sigue en el tercer puesto con 400 millones de copias vendidas, aunque no se especifica si es alguno de los 7 libros o si es que es la colección como un total. Lo mismo sucede con El Señor de los Anillos y sus 103 millones de copias vendidas, y la saga Crepúsculo con 43 millones. A Crepúsculo de Stephenie Meyer lo superan El Alquimista de Paulo Coelho con 65 millones y El Código Da Vinci con 43 millones. El libro Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell, en tanto, ha vendido 33 millones de copias, mientras que Piensa y crece rico de Napoleon Hill alcanza los 30 millones.
Cabe destacar que la Alianza Global Wycliffe reveló que por lo menos 4.9 mil millones de personas tienen una Biblia disponible en su lengua nativa, mientras que 595 millones de personas tienen el Nuevo Testamento, pero solo algo del Antiguo Testamento. Las escrituras existen en casi 2.800 de los 6.877 idiomas que actualmente siguen estando en uso. Las estadísticas reveladas indican que alrededor de 209 millones de personas que hablan 1.967 idiomas pueden tener necesidad de que empiece la traducción de la Biblia para que esté a su alcance la palabra de Dios. Y este próximo 3 de marzo el canal History Channel transmitirá una miniserie cristiana producida por Mark Burner, productor entre otros programas de Survivor. Este programa se tratará de 10 capítulos de importantes temas bíblicos relacionados al Antiguo y Nuevo Testamento. Mark Barnett junto a su esposa Roma Downey anunciaron que la aplicación de la Biblia para teléfonos inteligentes YouVersion será aplicación oficial de la producción de Bible. La miniserie de la Biblia se contarán 10 episodios que son la historia de Adán y Eva y el arca de Noé, la historia de Abraham, Isaac y Jacob, la historia de Moisés y el Éxodo, la creación de Israel, la historia del rey Saúl, David y Salomón, la destrucción de Israel y Judá, narración de historias sobre algunas de las profecías del Antiguo Testamento, el nacimiento de Jesús, su muerte y su resurrección, y un episodio dedicado al Apocalipsis. La aplicación YouVersion fue creada por el pastor Bobby Greenwald de LifeChart TV, ubicada en Edmond, Oklahoma. Él dijo que se siente honrado de trabajar con el matrimonio Barnett-Downey porque el fin es llamar la atención sobre esta brillante y atractiva serie. Es la mayor visualización de la Biblia que hemos visto y creo que va a ayudar a millones de personas a dedicarse a la Biblia, dijo Greenwald. Muy pronto, la comunidad de YouVersion tendrá la oportunidad de acceder a los contenidos de los vídeos de la serie directamente desde la aplicación, dijo Greenwald. En diciembre pasado, los creadores de YouVersion Biblia dijeron que habían registrado 72 millones de descargas en teléfonos inteligentes y tabletas. YouVersion ya ofrece más de 400 versiones gratis de la Biblia disponible en más de 200 idiomas diferentes por el momento. What are we gonna do? Change the world. Y 5 años de crecimiento explosivo ubican al software Logos entre empresas súper importantes que se ubican a la par de Facebook y Google. Este software ha sido distinguido por el prestigioso programa Deloitte, que ubica un ranking de 500 empresas de tecnología con mayor crecimiento en los Estados Unidos. Logos, que acaba de lanzar su más sorprendente versión de bibliotecas digitales, Logos.fi, conquistó una ubicación entre los gigantes del sector por su innovación tecnológica, espíritu emprendedor y crecimiento explosivo. Los ganadores del 2012, Deloitte Technology Fast 500, han demostrado notable innovación y un crecimiento espectacular. Según Eric Openschat, vicepresidente de Deloitte, algunas de las novedades más interesantes y útiles del futuro están siendo creadas por las empresas que figuran en esta lista. Felicitamos a todas las empresas ganadoras de este logro impresionante. El ranking Fast 500 reconoce a las empresas que se encuentran en la vanguardia y están transformando la forma de hacer negocios en una variedad de industrias: hardware, software, telecomunicaciones, semiconductores, ciencias biológicas, tecnologías limpias y otras áreas. Logos, premiado por su crecimiento de 134% en el periodo del 2007 al 2011, participó en la categoría más competitiva, en la de software, que representó el 40% de las distinciones, y también en la zona regional más saturada por las empresas de tecnología, el oeste de Estados Unidos, donde tienen sus oficinas el 39% de los ganadores. Con el reciente lanzamiento de su nueva línea de bibliotecas digitales en inglés y español, Logos apuntala su prestigioso como líder en el desarrollo de herramientas y contenidos para el estudio de la Biblia. El poderoso explorador de temas encuentra en segundos todo lo que la Biblia y autores respetados dicen sobre preguntas frecuentes de interés espiritual.
Una atrapante cronología interactiva permite recorrer los laberintos del tiempo para conocer más de cerca a los personajes, lugares o eventos destacados en el relato bíblico e historia de la Iglesia. Revolucionario para aquellos que predican o enseñan regularmente, es el preparador de sermones. Funciona como si fuese un asistente personal, juntando todas las piezas para armar el mensaje, pasajes claves, comentarios, bosquejos, ilustraciones y ayudas audiovisuales. Y de esta forma llegamos a la parte final del segmento de internacionales del Noticiero Cristiano. Seguimos con más noticias nacionales. Gracias, Patricia. Y las cámaras de Red Guaraní salieron a las calles para preguntarle a las personas y especialmente a los papás y a los alumnos cómo se están preparando para el inicio de un nuevo año lectivo. Y esto fue lo que nos dijeron. Dígame, ¿usted cree que la educación se forma en la escuela, colegio o también los padres deben de ser responsables? Claro que sí. Primero empiezan en la casa, la responsabilidad, todo, y se resalta en la escuela con los profesores. Dígame, ¿no sabe si esas personas estuvieron ahorrando para lo que serían los útiles escolares o directamente ya se preparan este mes con lo que ganaron o estuvieron guardando el aguinaldo quizás? Yo pienso que este mes nomás también, porque el aguinaldo siempre tiene todo dueño. Y al volver de la pausa, el pastor Víctor Val nos habla de nuestro tema de hoy en las encuestas, el inicio de clases 2013. Quédense con nosotros porque le tenemos todos los detalles al volver de la pausa. Estamos a pocos días del inicio de clases y es por eso que nosotros también realizamos nuestra encuesta y queremos ahondar más acerca de este tema con nuestro editorial del día de hoy, como siempre, con el pastor Víctor Val y el tema del día de hoy, el inicio de clases 2013. Mañana se inician oficialmente las clases en todo el país. Nuevas oportunidades para nuestros niños y jóvenes de aprender, de prepararse para la vida de adulto. Nuevas oportunidades para nuestros queridos maestros, nuestros profes, a formar niños y jóvenes. Nuevas oportunidades para invertir en sus vidas. Nuevas oportunidades también para nuestros padres de hacer todo lo posible para que sus hijos sean exitosos en la escuela, en el colegio, en la facultad. También nuevas oportunidades para el Ministerio de Educación y Cultura, para el señor ministro, para los directores generales, para todo el plantel del MEC, de hacer mejor las cosas que el año pasado. Quiero felicitar a todos los maestros por poder ser maestros. Es un llamado, un apostolado, como se suele decir. Qué grandes oportunidades son las de forjar toda una generación. ¡Qué tremenda responsabilidad! Al inicio de este año lectivo quiero volver a insistir en principios ya muy conocidos, pero que siguen siendo muy importantes y a la vez a menudo ignorados. Primero, educación en primer lugar tiene que ver con la vida de las personas y en segundo lugar con lo académico. Los maestros comparten sus vidas con sus alumnos. Invierten en la vida de los alumnos, enseñan lo que son, para bien o para mal. Los niños aprenden lo que hacen los profesores y de cómo son como seres humanos, muchísimo más de todo lo que dicen. Relacionado con esto es la formación en valores. Cambiar un gobierno hasta ahora no ha resultado en la eliminación de la corrupción. Y muchos siguen creyendo que esto se dará alguna vez. La mejor manera de eliminar la corrupción en una sociedad no es el cambio del presidente ni del ministro de la Educación. Es la estrategia que llamamos educación. Es formar una nueva y forjar una nueva generación. Esto hacen las familias, las escuelas, los medios masivos, las iglesias, etcétera, etcétera.
Segundo, quiero insistir en la importancia de la comunicación. El niño que aprende el idioma, es decir, aprende a expresarse y comunicarse eficientemente, tiene mucho más chances de éxito en la vida que el niño que no lo aprende. Hagamos un esfuerzo todos juntos a que los niños y los jóvenes realmente aprendan a usar su idioma con fluidez y capacidad. Y los que piensan que lo espiritual también se debe enfatizar, por supuesto que sí. Es más, Dios se ha comunicado con el ser humano a través del idioma, inclusive la palabra escrita. Aprender bien el idioma nos prepara mejor para ser buenos seguidores de Jesús. Tercero, la matemática. Muchos niños odian a la matemática. Y me parece que en muchos casos como maestros tenemos que hacer un mea culpa. La matemática, es parte de nuestra vida. Debemos hacer todo el esfuerzo para que la matemática sea un disfrute, no un sufrimiento. La matemática nos ayuda en nuestra manera de pensar. Es la base para las ciencias exactas. Pero quiero enfatizar hoy el hecho de la manera de pensar. Pensar correctamente es importantísimo para que la vida tenga éxito. Pensar en forma errónea implica errar en la vida. Un típico ejemplo del pensamiento erróneo es creer que nuestras acciones no van a tener consecuencias. Puedo hacer lo que quiero y no va a pasar nada. Puedo fumar y no voy a dañar a mi cuerpo. Puedo ir en moto y no me va a pasar nada. Hasta ahora todos los accidentes los sucedieron a los demás, no a mí. Puedo tener sexo y no hacerme responsable de las consecuencias, ni pensar en la posibilidad de contagiarme con el SIDA. Puedo tener criaderos de mosquitos en mi patio y no voy a enfermarme del dengue. Este pensamiento es un pensamiento erróneo. La matemática bien enseñada en casa y en la escuela y en el colegio corrigen esta manera de pensar. La matemática es la mejor ayuda para pensar en forma disciplinada. Esto es fundamental para comprender cómo funciona la vida, para comprender cómo funcionan las finanzas, etcétera, etcétera. Es más, la buena matemática nos ayuda a pensar en forma disciplinada. Por eso, es una tremenda ayuda para comprender correctamente la palabra de Dios. Sí, la buena matemática mejora sustancialmente la teología, porque los pensamientos de Dios no son caóticos. Dios no es un Dios del desorden, Dios es un Dios de la paz. Y esta paz tiene que ver con el pensamiento correcto. Comprender cómo funciona la vida, comprender los propósitos de Dios, comprender lo que Dios ha revelado en su palabra. Queridos padres, estimados profesores, con el inicio del nuevo año lectivo se nos presentan oportunidades casi ilimitadas. Alguna vez en el futuro veremos el fruto de nuestros esfuerzos y diremos, había sido que valió la pena. Deseo a todos los miembros de la comunidad educativa un año lectivo exitoso, un año lectivo con un aprendizaje divertido y significativo. Gracias, Pastor Víctor Val, por estos sabios consejos para lo que va a ser un año lectivo. Y ahora sí llegó el momento de hablar de los deportes y como siempre está en compañía de nosotros nuestro compañero Víctor Núñez. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Mavi, feliz domingo para todos. Hoy vamos a conocer a Rosángela Méndez. A ella le gusta mucho el fútbol y ella apoya a su marido para el crecimiento de su ministerio deportivo. El Ministerio Deportivo se encuentra en pleno crecimiento. Las noticias de Jesús están llegando a más niños a través de los deportes. Rosángela Méndez Severo, la esposa del pastor, cumple un rol muy importante en este logro del crecimiento. A mí también me gusta mucho el deporte, principalmente el fútbol. Y yo estoy así siempre junto para apoyarlo, ¿no? En toda parte que es necesario, por ejemplo,
alimentar a los niños, a cuidarles para que no se pisen. Cuando salimos con ellos para jugar en otro lado, también estar atenta. Bien como mamá mismo, esa es mi parte. Y también auxiliar las madres que ahora empiezan a participar juntos con los niños, ¿no? Entonces, en cuanto los niños están allí jugando, yo estoy junto con ellas, hablando del amor de Cristo para ellas, porque la gran mayoría conoce más, no tiene esa convivencia con ese amor que Cristo nos da y todo, ¿verdad? Entonces, yo estoy siempre junto apoyando de esta manera. Luego de un curso de entrenamiento en el norte de Brasil, volvieron con un gran bagaje de nuevas experiencias y aprendizajes con líderes de todo el mundo. La importancia de la iglesia a través de este ministerio para llegar a la gente y la importancia de que el pastor se dé cuenta qué estrategia grandiosa Dios preparó para usar, para llegar a la gente, a las personas, a los niños principalmente, porque llegando a los niños es más fácil para llegar a sus padres, ¿verdad? Alcanzarlos. Y allá fue muy especial, porque sabe que a veces tenemos un conocimiento así más medio superficial, ¿verdad? Y ahí llegamos y vimos tanta cosa grandiosa, con gente que ya está bien evoluida en ese tema, en ese asunto fue gente de todo el mundo que estuvo, líderes grandiosos de varios países del mundo. Por último, dejó un mensaje para todas las mujeres paraguayas para acercar a sus hijos a la palabra de Dios. Tienen esa oportunidad, que hagan todo para estar, principalmente las que sus esposos están en esa parte, ¿verdad? Y ayudar y acompañar y buscar para se capacitar más y aprender más, porque es muy importante el apoyo. Y las mujeres, por ejemplo, las mujeres de la iglesia que trabajan con niños también, los pastores que puedan apoyar más a esas mujeres para trabajar en esa área, porque no es solo fútbol, porque a veces mujeres piensan, no me deseo fútbol, ¿verdad? Y no es solo fútbol, toda la parte que tenemos del contacto, el deporte, los juegos para hacer con los niños, se aprende demasiado. Entonces, yo creo que toda la mujer, no importa de qué lugar, principalmente la mujer paraguaya, tiene capacidad para hacer y hacer mejor, para llevar el amor de Cristo y la palabra de Dios a gran mayoría de la gente. Ricardo Kaká ganó con la selección brasileña un torneo mundial, fue Balón de Oro, fue el mejor jugador de FIFA. Él quiere una revancha, no le está yendo muy bien las cosas ahora y cuando termine su carrera va a ser pastor. Qué bonita canción, Voice of Truth de Casting Crowns, la canción elegida por Kaká para inicio de esta entrevista. Buenas noches, bienvenido a Real Madrid Televisión. Buenas noches, es un placer estar aquí. Muy bonita esta canción, una canción para mí también muy importante. Es una canción de una película que se llama Desafiando Gigantes. Y la letra de la canción es muy bonita. Para mí estoy siempre escuchando porque me motiva mucho. Esto habla mucho de luchar, de desafiar gigantes, de todo esto y a través mucho de la fe. Y esto es lo que creo yo, que la fe es una cosa que nos ayuda mucho y yo tengo mucha fe en Jesús y creo que muchas de estas cosas que me pasan es para fortalecer mi fe. ¿Cómo es Kaká? ¿Cómo le transmitiría el propio Kaká cómo es como persona a la gente? Bien, yo soy muy sincero, honesto,
alegre, aunque pasé por momentos de tristeza, intentaba ser alegre con los amigos ahí. Entonces son estos un poco mis valores, ¿no? La familia, los amigos, todo eso. Fue una experiencia para mí, sí, una experiencia con Dios también muy fuerte, y es impresionante porque esto aconteció en octubre. Estuve noviembre, diciembre fuera, volví en la Taça São Paulo de Juniors, es un campeonato muy famoso en Brasil, y estaba en el banquillo. Cuando salí del equipo estaba jugando, luego cuando volví estaba en el banquillo. El entrenador del equipo profesional, que era Vadão, ha dicho, yo necesito un atacante y un centrocampista. El entrenador ha dicho, el atacante te doy uno de mis titulares, pero el centrocampista no te puedo dar porque es mi capitán, es el jugador más experiente que tengo en el equipo. Te doy el reserva. El reserva era yo. Yo fui, el otro atacante, y luego después de eso no bajé más a jugar con juniores. Me quedé ahí. Es un cuento, ¿no? Son cosas que pasan en la vida. Yo no creo que es coincidencia. Y ahí habla de Dios. Yo creo que mucho, porque pasa esto, pasa el decoyo, luego vuelvo 2 meses después y empiezo a jugar como profesional en enero 2020. Unos toquecitos, Oscar. Dos hermosas historias de perseverancia y obviamente apoyo para lograr un objetivo en equipo, y obviamente todos de la mano de Jesús. Así mismo, así como decías, Víctor, ambos testimonios son muy impactantes, tanto el de la pastora, porque yo creo que el pastor no iba a hacer nada sin su señora apoyándolo ahí desde el banco, como decíamos, ¿verdad? Quizás no es la titular, pero sí está apoyando a su esposo en todo lo que tiene que ver con el ministerio, y eso lleva al éxito. Y también el testimonio de Kaká, un gran deportista, y me impactó el tema de desafiar a los gigantes. Muchas veces nos encontramos por pruebas, y a él le tocó también muchas veces dentro del deporte desafiar muchas pruebas, y sin embargo salió vencedor. Lo que quiero recalcar de Rosángela es que obviamente al tener chicos tan chicos, uno lo que más aprecia es la madre, y ella hace algo así como de mamá. Ese trabajo de contención. Sí, claro. Así mismo. Realmente interesante. Gracias, Víctor. Entonces vamos a tener más jugadores nacionales y también internacionales entonces en lo que va de Noticiero Cristiano. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más. Seguimos en Noticiero Cristiano, y ahora sí, lo prometido, la segunda parte de una entrevista con el doctor Alfred Neufeld, que nos cuenta detalles y anécdotas de lo que tiene que ver con la renuncia papal y también una visita reciente que él realizó al Vaticano. Los últimos 2 papas, Juan Pablo II y también Benedicto, en el relacionamiento con las iglesias evangélicas y protestantes, han sido de hecho una gran ayuda. Los dos son considerados conservadores, pero no tanto en ciertas argucias y cierto dogmatismo católico, sino los dos, Juan Pablo II ya con mucha claridad, marcó un movimiento hacia una teología mucho más bíblica. Hasta en su renuncia, él se cuida mucho de ser ofensivo. Las iglesias protestantes, con el título de María como Madre de Dios, paridora de Dios, tenemos nuestros problemas, pero tenemos un gran cariño y respeto y una admiración hacia María como la Madre de Jesús, como una hermana nuestra, igual que los apóstoles. Entonces él hasta en su escrito de renuncia habla de María como la Madre de Jesús. Yo me sorprendería si la Iglesia Católica volvería a politizarse mucho. La Guerra Fría a todos nosotros nos impuso
optar, ya sea por el bloque de Moscú o por el bloque de Washington de alguna manera. Los últimos dos papados han logrado sacar la iglesia un poco de esa polarización ideológica. En una visita oficial de diálogo sobre la esencia del bautismo con el Vaticano y con la tradición luterana, estuvimos recorriendo varias iglesias históricas y estuvimos en la Catedral de Laterano, que realmente es la sede del Obispado de Roma y lo fue hasta que se construyó la gran Basílica de San Pedro. Le pregunto al obispo que nos guía, ¿y acá hay mucho oro del Perú también? Oh, sí, dice, los reyes católicos Fernando e Isabel, la primera carga, el primer barco lleno de oro como primicia le regalaron al Papa. Y él tomó el oro del Inca y cubrió el cielo raso de la iglesia de la Virgen con eso. No puede ser que en Perú haya tantos niños pobres y que el oro de esa región esté en el cielo raso de la Catedral de la Virgen en Roma, ¿no? Gracias, doctor Neufeld, por esta interesante anécdota que nos estuvo comentando. Ahora sí, llegó el momento de compartir con nuestros amigos en exteriores. Hablamos de Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero, que tienen para compartir con nosotros una nueva historia de emprendimiento y fe. Buenos días. Hoy en Historias de Emprendimiento y Fe conoceremos a una emprendedora. ¿A quién conoceremos? Vamos a conocer a Katia Villarreal, una emprendedora que ha desarrollado una microempresa de joyería. Escuchémosla. Katia Villarreal es una emprendedora que congrega en la iglesia Casa de Gracia. Desde hace unos meses que decidió emprender un negocio de joyería. Hoy nos comparte su experiencia de la mano de Dios. Yo había escuchado al Señor porque mis padres se convirtieron más o menos cuando yo tendría 11 años más o menos, ¿verdad? Escuchaba de él porque siempre estaban enseñándonos. Iba a la iglesia a acompañar a mi padre, pero no tenía esa convicción. Pasaron varios años para que realmente tenga ese encuentro real, ¿verdad? Porque no tenía ciertamente esa convicción antes. Hasta que un día tomé la decisión, creo esto fue en el 2001 más o menos, y decidí seguirle a Cristo. Sion es el nombre de su negocio, inspirado en la palabra de Dios. Para ponerlo en marcha, tuvo que asumir el riesgo de dejar la empresa donde trabajó por 19 años. Le presenté este sueño al Señor y comencé a orar por ello. Y tengo un grupo en el cual servimos en la iglesia que me acompañó en todo esto, ¿verdad? En toda esta oración. Y comenzamos a estar pidiendo, orándole y que el Señor responda, ¿verdad? Y que me confirme sobre todo si era la decisión correcta, porque no fue fácil tomar esta decisión, ¿verdad? Y el Señor me dio confirmaciones, ¿verdad? Me daba confirmaciones de que era el tiempo. Para emprender un sueño, se debe tener la actitud apropiada para luchar por su realización. Es de vital importancia esforzarse al máximo para pasar del anhelo a la acción. Yo nunca pensé que, primero, de repente que mi perfil no era para ventas, ¿verdad? Yo soy analista y siempre estuve en una oficina, en 4 paredes ahí, ¿verdad? Y eso de vender, cuando salía a vender, o sea, no pasaba por mí, ¿verdad? Solía traer como toda mujer, exhibía unas joyas y gustaba, ¿verdad? Entonces, siempre las amistades, ¿por qué no traes y no vendes, ¿verdad? No vendes y no sé, me dieron la idea y lo hice. Probé una vez y resultó. Finalmente, nos comparte un mensaje de esperanza. Pues sobre todo, presentar delante de Dios, ¿verdad? Porque, como yo les comenté, esta decisión no fue de la noche a la mañana. Realmente Dios ya había puesto eso en mi corazón y fui orando por esto. Y que con Dios todo es posible. Que Él es especialista en hacer posible lo imposible, ¿verdad? Hoy conocimos a Katia Villarreal, una emprendedora que luego de 19 años de estabilidad laboral asumió el riesgo pidiéndole al Señor que le guíe en un camino hacia el sueño del emprendimiento propio. Así como ella, no pierdas la oportunidad de pedirle a Dios que te muestre el camino para llegar a tus sueños. Confía en el Señor. Te esperamos el próximo domingo en una nueva edición de Historias de Emprendimiento y Fe. Dios te bendiga.
Gracias, Cristian y Guillermo, por esta hermosísima historia. Y traigan rápido lápiz y anotador, porque a continuación en Noticiero Cristiano les presentamos una interesante agenda de actividades para los próximos días. Hoy a las 18 horas en el auditorio de la Iglesia Centro Familiar de Adoración, Andrade, esquina Soriano González, se proyectará la película Poema de Salvación, inspirada en la vida de Pablo Olivares, con entrada libre y gratuita. Yo quiero. En ese camino que vos transitas no se puede estar en el medio. Dios es visible. Conferencia del Dr. Klaus-Dieter John. El Dr. Klaus-Dieter John es médico y fundador idealista del hospital más moderno y lujoso en las selvas del Perú, Dios Pisuyana, el cual atiende completamente gratis a los pobladores más pobres del país. Además escribió el libro Dios es visible en el año 2012, en el cual relata su vida y la de su esposa en la obra realizada a través del hospital. El día miércoles 20 de febrero a las 18 horas en Chacomer, Avenida Eusebio Ayala, casi República Argentina, organiza Reflexión, Música y Libros. Las entradas son libres y gratuitas, pero necesitas inscribirte en Reflexión, Música y Libros. Llamar a los números en pantalla. Cumbre Nacional de Líderes de Jóvenes con el lema Soy Discípulo. El 22 y 23 de febrero en el Hotel Sheraton de Asunción. La apertura oficial está prevista para el viernes 22 a las 14 horas y la clausura el sábado 23 de 20 a 22 horas. Pueden inscribirse en diferentes lugares y formas, por correo a paraguay@especialidadesjuveniles.com o www.especialidadesjuveniles.com o llamando a los números al 0981-468-279 o al 0981-668-122. Tercera exposición de danza y pandero. Se llevará a cabo el sábado 23 de febrero a las 18 horas en la Iglesia Centro Familiar de Adoración, filial San Lorenzo, con el lema Formando una generación de adoradores que toquen el corazón del Padre. Y si vos también querés compartir con nosotros tus actividades, lo podés hacer a través de nuestro correo noticierocristiano@redguaraní.com.py. Ahí podés enviarnos todos los datos que nosotros gustosos vamos a estar compartiendo con toda nuestra teleaudiencia. Y ahora sí llegamos al final de Noticiero Cristiano. Queremos agradecerles por acompañarnos como cada domingo e invitarles a ser parte del cuerpo de Dios. ¿Cómo? Asistiendo a una iglesia que los está esperando con los brazos abiertos. Ahí van a conseguir y van a aceptar y recibir a Jesús en su corazón y van a poder vivir una aventura nueva de su mano. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en Noticiero Cristiano. Los esperamos el próximo domingo. Que tengan una buena semana. Bendiciones. Aférrate a la fe que mueve las montañas. La fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees Él es capaz de obrar en tu dificultad. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases